Hablemos de algo distinto con Leopoldo Monterrey, autor de la novela Con amigos como tú. Pasemos ahora a hablar ya, no tanto de las... Ah, no, antes de seguir hablando, yo iba a hablar ahora de la higiene personal, pero es importante hablar antes de un gran paso que hubo en la humanidad después del perfeccionamiento de los sistemas de desagüe y cañería. Fue la invención del cloro. El cloro resultó un desinfectante que cambió la vida en el mundo. Y el invento del cloro surgió de la siguiente manera. En Filadelfia, eh, un médico, si era un médico, se le ocurrió echar cloro en las reservas de agua, en los tanques de la ciudad, para eliminar, para desinfectar el agua. Le costó muchos problemas porque esta persona no, creo que se llamaba de apellido Leal, creo que John Leal se llamaba este señor. Este señor John Leal echó cloro en las reservas de la ciudad de agua y al principio la gente se quejó porque el olor del agua y el sabor era distinto. Inclusive estuvieron a punto de ponerlo preso porque él no obtuvo los permisos de las autoridades de la ciudad para hacer esta prueba, este experimento. Casi estuvo preso por esto, pero al poco tiempo las estadísticas demostraron que la mortalidad descendió tanto eh, de adultos y sobre todo de niños. Recuerden que en aquella época la mortalidad, hasta el principio del siglo XIX, la mortalidad infantil era enorme. En una familia de que tuviera cuatro hijos tenía suerte si uno de los cuatro llegaba a ser adulto. Entonces, el hecho es que el cloro fue un éxito en materia de salud, en materia de higiene y en materia de limpio, porque permitió limpiar el agua. Algo muy importante que dejé de mencionar, cuando me refería a las aguas estancadas y en el caso de Chicago, unas aguas inmundas. Estamos hablando de que, repito, de mediados del siglo XIX. En aquella época no se conocía la teoría microbiana. La teoría que se conocía era la teoría de las miasmias. ¿Qué son las miasmias? Las miasmas son esas, esos vapores, esas emanaciones de las aguas contaminadas que producen un olor fétido. Y eso era lo que se consideraba que era culpable de las epidemias, las pestes y las enfermedades. Fue precisamente en fines del siglo XIX cuando se descubrió que no era así, no eran esos vapores los que producían las pestes, lo que producían las pestes eran los microbios, las bacterias, los gérmenes. Esas cositas son tres nombres para designar la misma cosa. Los microbios ya habían sido descubiertos como unos 200 años atrás, en el siglo XVI, porque se habían visto con microscopios elementales y con lentes que unos bichitos chiquiticos que les decían animalitos o subanimalitos, que eran como unas pastillitas, unas semillitas que se autorreproducían, pero que se consideraba que no eran, que eran inofensivas, no eran dañinas, no eran portadoras de enfermedades. Fue a fines del siglo XIX, principios del XX, cuando se surge la teoría microbiana, es decir, las enfermedades no se transmiten por el olor fétido de las cosas descompuestas. Se transmiten por estas cositas. Gracias a unos microscopios más avanzados, descubrieron que en los seres enfermos aparecían estos bichitos y que estos bichitos eran los microbios, los culpables pues, de las enfermedades y las epidemias y las pestes.
¿Por qué hacía falta disponer de, ¿cómo se llama?, microscopios más avanzados que los que existían en el siglo XVI? Porque los microbios son pequeñitos. Fíjense una cosa, eh, una medida de longitud es la micra. La micra o micrón o micrómetro es, una micra es la milésima parte de un milímetro, la millonésima parte de un metro. Los seres humanos tenemos la capacidad de que con nuestra vista podemos ver un punto que tenga mínimo 40 micras. Y los microbios tienen, por lo general, menos de 5 micras. Y hay muchos que no llegan a una micra. Entonces, hacía falta ese microscopio. No creo que todavía no estaba descubierto el microscopio electrónico, pero ya disponíamos de microscopios con lentes muy desarrollados, eh, lentes que fueron fabricados por los alemanes. No me acuerdo cómo es que se llama esta fábrica, que creo que todavía existe, creo que es ese, Schweiss o algo así. Bueno, unos lentes alemanes fueron los que permitieron estos micrófonos que dieron paso a la teoría microbiana, cuyos precursores son nada menos que un médico francés, Louis Pasteur, que descubrió muchas vacunas, y también uno alemán de apellido Koch, que fue el que descubrió el microbio que produce el cólera. Señores, estoy divulgando mucho. Miren, hablemos ahora un poquitico de lo que es higiene personal, que es también muy importante. Durante la Edad Media se pensaba que esto de la ducha diaria no solamente no era necesario, se pensaba que era dañino, que dañaba la piel, los músculos y los tendones, ablandaba las carnes de las personas. Y la gente no se bañaba con tanta frecuencia. Mucha gente dice que no es cierto, que no era por esa creencia, sino que en realidad durante la Edad Media no había agua corriente, la gente no tenía agua en los baños y también era muy difícil disponer de las aguas una vez que uno se bañaba, había que tirarlas a la calle. Y esa era la razón fundamental por la cual la gente prácticamente no se bañaba. Hay, bueno, teorías de que el rey, creo que era Luis XVII, no, lo bañaron por primera vez cuando tenía 7, 8 años. Y hay muchas anécdotas. Dicen que la gente tenía tantos malos olores que de ahí surgió el buqué que llevan las novias al altar cuando se van a casar, que ese buqué de flores era para matar sus malos olores. Ese buqué que después le tiran a la dama de honor para ver cuál es la próxima en casarse. Bueno, no nos desviemos del tema. Entonces, como les decía, en una época pues los baños no eran necesarios y que se consideraban más bien perjudiciales. Y además, antes de la época de la teoría microbiana, los médicos ni siquiera se lavaban las manos antes de operar o atender un parto. Y esta parece ser, esta última, la razón por la cual la mortalidad infantil era grandísima, porque como no sabían que los microbios se transmitían por el tacto y por la sangre, sino por los olores, pues los médicos no se lavaban las manos. ¿Qué más podemos decir de la higiene? Bueno, una última cosa para cerrar con una cosa curiosa. Durante muchísimos años, los seres humanos nos preocupábamos por estar limpios para no contaminarnos por el ambiente, por los gérmenes que estaban en el ambiente, que estaban en alrededor. Hoy en día han cambiado algunas cosas. Fíjense, no solamente en los sitios donde se van a practicar, ¿cómo se llama? En las clínicas donde se practican las operaciones, las salas de operaciones, que hace falta una asepsia tal que allí pues hay una higiene muy particular. Pero es que hoy en día, no solamente en esto, los quirófanos, quise decir, se mantiene una higiene muy importante. Hay inclusive fábricas que las personas no pueden entrar para no contaminar el ambiente de trabajo en la fábrica. Me refiero, por ejemplo, a las fábricas donde se fabrican microelementos, chips y ese tipo de cosas, donde los seres humanos realmente no tienen ni siquiera que entrar, porque las partes, los elementos son tan chiquitos que los seres humanos no los podemos ver.
todo allí es robótico, porque solamente a través de robots se ven esas partes pequeñísimas que se están manipulando. Y tienen que ser unos ambientes tan pulcros que cualquier cosita que hay allí, ya sea de suciedad o de humedad, pues echa a perder el chip. Señores, he hablado muchísimo. Perdónenme que me haya extendido. Muchas gracias por su atención y pronto volveremos a hablar de algo distinto. Si te ha gustado este video, compártelo en tus redes. Y recuerda que los anteriores videos de Leopoldo los puedes ver en su canal de YouTube, Leopoldo Monterrey.